La música es nuestro aliado en estos tiempos de cuarentena y debemos utilizar la música y los elementos musicales para estructurar el día, ya que la música te ayuda a hacer estructuras. Entonces, ¿por qué no utilizarla para nuestro beneficio y nuestra vida diaria y hacer estructura de nuestra vida diaria? Por ejemplo, podemos perfectamente levantarnos cantando una canción o escuchando una canción que nos guste, escuchando una canción que sea nuestra favorita. Lo más importante aquí cuando hacemos esto es que la canción nos traiga buenos recuerdos y no recuerdos que nos pueden a lo mejor hacer llorar o sentirnos mal, sino que tenemos que sentirnos mejor con la canción. Si no nos sentimos mejor con la canción, entonces no estamos utilizando los efectos terapéuticos de la música. Estamos, al contrario, haciendo lo contrario, eh, utilizando el poder de la música para no necesariamente para el beneficio de nuestra salud individual y colectiva. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos cambiarle la letra o el ritmo a una canción simple. Podemos hacer una canción diaria y esto es muy simple para las personas que no se consideran músicos. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo cantar una nota, no, yo no escucho nada, no, yo no puedo hacer eso porque no soy músico, pero todos tenemos acceso a la experiencia musical, todos tenemos la música dentro de nosotros. Así que digamos que vamos a utilizar una canción muy simple. Por ejemplo, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Alejandra, que los cumplas feliz. Esa es una canción que se sabe, pero casi todo el mundo. Y es una canción que se canta en diferentes idiomas, todo el mundo la conoce. ¿Y qué tal si cada día hacemos una canción diferente y le cambiamos la letra a esa canción tan conocida? Digamos que es la hora de comer y la cambiamos. En vez de cantar cumpleaños feliz, vamos a cantar es la hora de comer, es la hora de almorzar, es la hora de sentarse a la mesa con mamá. La segunda estrofa es la hora de comer, es la hora de almorzar, es la hora de sentarse a la mesa con papá. O sea, lo que estamos haciendo aquí es utilizar una canción que ya no sabemos todos y cambiarle la letra y el ritmo a la canción. Esta letra puede ser positiva, puede ser chistosa, puede ser como tú la quieras hacer, funcional, que funcione para ciertas horas del día, etcétera. Ahora, también puedes dejar un tiempo para bailar con tu familia o para bailar sola o hacer ejercicio o incluso limpiar con la música. Todas las diferentes cosas que uno hace físicas, todos los ejercicios físicos, ya sea limpiar, hacer ejercicio, etcétera, bailar, pueden, se pueden utilizar con la música y esto es muy importante porque necesitamos también el ejercicio físico y ya sabemos que mientras más en cuarentena estamos, menos ejercicio físico hacemos. Así que tenemos, digamos que, casi obligarnos a hacerlo. ¿Y para qué nos vamos a obligar a hacer y hacer de esto algo eh, tan aburrido? Ahora, ¿qué pasa? También existen los ejercicios de respiración para relajarse antes de dormir. Y estos ejercicios de respiración me gustaría mostrar uno. Estos son muy importantes para ayudar a eh, relajarse y calmarse cuando uno tiene ansiedad, cuando uno está muy estresado, cuando uno no sabe qué va a pasar, cuando uno no se puede quedar dormido. Y voy a mostrar un ejercicio que es muy
fácil, todo lo podemos hacer, y es un ejercicio de respiración de ritmo. Y el ritmo funciona con la respiración, y existe una proporción con respecto a este ejercicio. La proporción es de 2 a 1. Y si haces esta proporción, te vas a terminar relajando porque vas a estar controlando tu ritmo cardíaco. Eso significa, inhalas en un tiempo, exhalas en 2 tiempos. Si la proporción es 2 a 1, significa que si inhalas en 2 tiempos, exhalas en 4 tiempos. Si inhalas en 3 tiempos, exhalas en 6 tiempos. Si inhalas en 4 tiempos, exhalas en 8 tiempos. Y así sucesivamente. Estas inhalaciones y estos tiempos se pueden tomar con un metrónomo, que si vas a Google y escribes la palabra metrónomo, literalmente lo primero que te va a salir es un metrónomo gratis, que lo puedes obtener de Google. Ahora, si eres músico, lo más probable es que tengas un metrónomo y lo puedas hacer. Pero entonces el metrónomo te va a dar un beat, clic, te va a dar un clic, 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 clic. Entonces vas a inhalar en 1, 1 y exhalas en 2. Inhalas en 1 y exhalas en 2. Después inhalas en 2, 1, 2. Exhala en 4, 1, 2, 3, 4. Inhala en 3, 1, 2, 3. Exhalas en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalas en 4, 1, 2, 3, 4. Exhalas en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente. Puedes quedarte en la relación 2 a 4 o en la relación 3 a 6 por un momento y después pasa a la relación 4 a 8, pero esto te va a ayudar a controlar el ritmo cardíaco y simplemente te vas a relajar porque es algo que pasa porque estás controlando el ritmo de tu corazón con la respiración. Lo mismo que cuando tratamos de controlar el ritmo de la respiración cuando hacemos ejercicios, tenemos que tener un clic más rápido. O sea, tenemos que tener música continuamente rápida para poder hacer el ejercicio, si no el corazón no funciona, o sea, no va tan rápido. Y bueno, esa es una idea que creo que es importante saberla y lo tenía que decir antes de irme de este curso, de terminar el curso, que tenemos que aprender a utilizar las herramientas terapéuticas de la música para nuestro beneficio, especialmente ahora que estamos en esta cuarentena. Ahora, antes de terminar todo lo que son los temas del homeschooling y la educación en el hogar, quiero darle énfasis a 2 temas muy importantes que han sido para mí y mi familia en este proceso de educar en el hogar. El juego y la lectura son estos 2 temas. Y esto, cuando me refiero al juego, no me refiero a los juegos electrónicos. Estoy hablando de todos los juegos, a excepción de los juegos electrónicos y los juegos que están en la computadora. Así que, pero bueno, el juego es una parte fundamental del desarrollo humano. Y por eso me gustaría mencionar lo que dice la Academia de Pediatría. Pero antes de eso hay que saber que el juego es esencial para el desarrollo porque contribuye al bienestar cognitivo, físico, social y emocional de los niños y de los jóvenes. El juego no debe entenderse como una pelea contra las asignaturas académicas, sino un gran aliado. Incluso el juego es lo que le va a enseñar y después va a mostrarle a los niños cómo hacer esas actividades académicas. ¿Qué dice la Academia de Pediatría de Estados Unidos? Ellos dicen que, abro la cita, el juego es tan importante para el desarrollo óptimo del niño
que ha sido reconocido por la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un derecho de cada niño. Este derecho de nacimiento es desafiado por fuerzas que incluyen prácticas de explotación y trabajo infantil, guerra, violencia en el vecindario y recursos limitados disponibles para niños que viven en la pobreza. Sin embargo, incluso aquellos niños que tienen la suerte de tener abundantes recursos disponibles y que viven en relativa paz pueden no estar recibiendo todos los beneficios del juego. Hay muchos niños que están siendo criados en un estilo cada vez más apresurado y presionado que puede limitar los beneficios protectores que obtendrían del juego dirigido por niños. Cierro la cita. Yo ya mencioné anteriormente que dentro de mi proceso de homeschooling, mis hijos de los 0 a los 6 años, digamos que el juego fue la parte principal del homeschooling. O sea, el 100% de las veces ellos solamente se dedicaron a jugar. Cualquier cosa que se aprendía era a través del juego. Si se aprendía un número, era un juego. Una letra era un juego. Un lenguaje, todo era un juego. De hecho, nos íbamos muchas veces a museos y estaban ahí todo el día. En Panamá nos podíamos ir a la playa, en Panamá a lo mejor íbamos al Summit, íbamos a ver los animales, todo el día era un juego, no había una estructura en realidad. Muchas veces yo llevaba mi laptop y me ponía a trabajar y ellos que jueguen por 3 horas si quieren en una cosa o en dos cosas o que vayan de un lugar a otro. Mi casa estaba llena de juguetes en ese entonces, ya se han ido donando todos esos juegos a diferentes familias. Cuando mi hija tenía 4 años, comenzaron a ir a la casa de mi vecina, que era una profesora Montessori, e incluso ahí cualquier cosa que se aprendía a través de bloques, papelitos, ábacos, pintura, otro tipo de juegos, masilla, cualquiera de esas cosas, pero nunca fue una clase, digamos, académica donde teníamos que estar estudiando filosofía ni ninguna cosa académica en realidad. Todo era aprendido a través del juego. La premisa principal es que el juego o algo de tiempo libre disponible en el caso de los niños mayores y adolescentes es esencial para el bienestar cognitivo, físico, social y emocional de los niños y jóvenes. Vuelvo a abrir la cita de lo que dice la Academia de Pediatría. Dice, el juego les permite a los niños usar su creatividad mientras desarrollan su imaginación, destreza y fortaleza física, cognitiva e emocional. Si el niño está jugando y está concentrado, es muy importante que los padres no lo interrumpan. Y aquí yo meto mi cuchara. Estamos acostumbrados a vivir en nuestro tiempo, o como se dice en la música, en nuestro tempo, y no ponemos suficiente atención al tiempo del niño o de la niña. Debemos observar los tiempos que se demora el niño en entender, el tiempo que se demora en descubrir, en experimentar con algo, con lo que sea que esté jugando. Muchas veces me tomaba más esfuerzo controlar mi tendencia a controlar el juego del niño que cualquier otra cosa. Si un niño quiere seguir jugando, hay que dejarlo jugar. De hecho, si es posible, dele muchas posibilidades de juego y que pase un juego a otro si lo tiene o si puede. Si el niño se concentra por menos tiempo, usted puede tener diferentes y más juegos disponibles. El niño al jugar está practicando la concentración. Si uno lo interrumpe continuamente, estamos interrumpiendo el proceso de aprendizaje, exploración y experimentación. Y aquí vuelvo a abrir la cita de la Academia de Pediatría. El juego es importante para el desarrollo saludable del cerebro. Es a través del juego que los niños a una edad muy temprana se involucran e interactúan en el mundo que los rodea. El juego permite a los niños crear y explorar un mundo que puedan dominar, conquistando sus miedos mientras practican roles de adultos, a veces con otros niños o a veces con cuidadores adultos. A medida que dominan su mundo, el juego ayuda a los niños a desarrollar nuevas competencias
que conducen a mejorar la confianza y la capacidad de recuperación que necesitarán para enfrentar desafíos futuros. El juego no dirigido permite a los niños aprender a trabajar en grupos, a compartir, negociar, resolver conflictos y aprender habilidades de autodefensa. Cuando se permite que el juego sea impulsado por los niños practican habilidades de toma de decisiones, por ejemplo. Se mueven a su propio ritmo, descubren sus propias áreas de interés y en última instancia participan plenamente en las pasiones que desean seguir. Gran parte del juego involucra adultos, pero cuando el juego está controlado por adultos, los niños aceptan las reglas y las preocupaciones de los adultos y pierden algunos de los beneficios que el juego les ofrece, particularmente en el desarrollo de la creatividad, el liderazgo y las habilidades grupales. El juego construye cuerpos activos y saludables. Pero ¿qué pasa cuando reducimos el juego? Esto tiene repercusiones. A pesar de los numerosos beneficios derivados del juego, tanto para los niños como para los padres, el tiempo para el juego libre se ha reducido notablemente para algunos niños. Esta tendencia incluso ha afectado a los niños de jardines infantiles que son chiquitísimos, a quienes se les ha reducido el juego libre en sus horarios para dejar espacios más académicos. Entonces, actualmente, muchos niños reciben menos tiempo libre y menos salidas físicas en la escuela. Este cambio puede tener implicaciones en la capacidad de los niños para almacenar nueva información, porque la capacidad cognitiva de los niños se ve reforzado por un cambio claro y significativo en la actividad física y en el juego. O sea, los niños tienen que sacar su mente de la actividad académica, jugar un rato, explorar, digamos que desarrollar sus otras inteligencias y después volver, si se puede. Un cambio de clase no ofrece lo que se necesita para seguir el desarrollo cognitivo y ciertamente no ofrece un relevo físico. Incluso una clase formal de educación física estructurada puede no ofrecer el mismo beneficio que el recreo y el juego libre. El tiempo reducido para la actividad física puede estar contribuyendo a las habilidades académicas discordantes entre niños y niñas, porque las escuelas que promueven estilos sedentarios de aprendizaje se convierten en un entorno más difícil para que los niños naveguen con éxito. A algunos niños se les da menos tiempo para el juego exploratorio. Y los padres se apresuran para que los niños se adapten a roles de adultos y se preparen para un futuro a edades más tempranas. O sea, estamos continuamente pensando en el futuro. También, ¿qué pasa? Los padres reciben mensajes cuidadosamente comercializados de que los buenos padres exponen a sus hijos a todas las oportunidades de sobresalir, comprar una gran cantidad de herramientas de enriquecimiento, garantizar que sus hijos participen en una amplia variedad de actividades, etcétera. Los niños están expuestos a videos de enriquecimiento todo el día, programas informáticos desde la primera infancia, así como a los libros y a juguetes especializados diseñados para garantizar que estén bien rondeados y estimulados adecuadamente para el desarrollo sobresaliente. No necesariamente para un desarrollo normal y tranquilo, sino que estar sobresaliendo continuamente. Eso es algo de los padres. Existen incluso gimnasios especializados y programas de enriquecimiento diseñados para niños en muchas comunidades y hay muchas actividades de enriquecimiento después de la escuela. O sea, los niños van a la escuela todo el día y después van a los after school programs todo el día. Estas herramientas y programas se comercializan en gran medida y muchos padres han llegado a creer que son un requisito para una buena crianza y una necesidad para el desarrollo adecuado. Como resultado,
Gran parte del tiempo entre padres e hijos se dedica a organizar actividades especiales o transportar a los niños entre estas actividades. Además del tiempo, se están invirtiendo considerables recursos financieros familiares para garantizar que los niños tengan lo que se comercializa como las mejores oportunidades, entre comillas. Cierro la cita de la Academia de Pediatría. En mi caso, yo he sido muy privilegiada de vivir en un lugar que tiene uno de los sistemas de bibliotecas públicas mejores del mundo, en Boston, en Massachusetts. En esta biblioteca uno puede sacar libros, videos, juegos electrónicos, clases en formato de libro y video. Ellos tienen computadoras, acceso a la internet, a veces hasta tienen juguetes. Entonces, lo que dice la Academia de Pediatría no es que tengan clases los niños todo el día y después otras clases después de las clases que ya tuviste en la mañana, sino que los niños necesitan tiempo libre para experimentar y jugar con lo que quieran. Digamos que yo llevo, y esto pasó muchas veces, que yo llevaba a mis hijos a la biblioteca y bueno, claro, me encantaría que, que se leyeran un libro, pero cuando eran chiquititos muchas las veces no querían leer libros. Íbamos a la biblioteca a jugar con un jueguito que había ahí. A veces querían tocar un libro y no verlo, a veces querían ver la foto de un libro y no lo leían. Entonces, ese es el momento donde hay que dejar a los niños solos y que ellos decidan si realmente quieren leerlo o no. Entonces, cuando los niños han sido homeschool y educados desde el principio, muchas veces es mucho más fácil que esta relación con el juego y con la lectura se desarrolle de manera natural, porque no están en el fondo escolarizados ni están, ¿cómo se dice?, acostumbrados a un sistema ya que es mucho más difícil de cambiar cuando son más grandes, porque ya están acostumbrados. Bueno, había mencionado que dos cosas muy importantes para mí eran el juego y la lectura. La lectura siempre fue muy importante para mí, solo porque, en primer lugar, yo amo la lectura, a mí me gusta mucho leer. Entonces, siempre estuve alrededor del libro, siempre me ha gustado leer y estudiar. Y es una cosa que mis hijos, como han estado conmigo, han tenido la oportunidad de tener acceso al libro. Como me gusta leer, me gusta ir a las bibliotecas y también llevo a mis hijos ahí. Entonces, la oportunidad de la lectura es muy importante porque uno aprende cosas nuevas, desarrolla la imaginación, aprende diferentes materias, experimenta diferentes dimensiones del mundo, incrementa tu concentración, desarrolla tu memoria. Hay hasta un estudio que dice que la lectura te ayuda a reducir el estrés. También te ayuda a practicar tu pensamiento crítico, te ayuda a practicar el lenguaje, te ayuda a practicar gramática, aprendes vocabulario. Todas las cosas del lenguaje, por ejemplo, en inglés, mis hijos nunca en su vida han tenido una clase de gramática. Sin embargo, pueden escribir perfectamente porque han leído. Entonces, como han leído, han aprendido las formas de la gramática y han leído una diversidad de libros y con eso han aprendido el lenguaje. ¿Qué ha pasado? Que en mi proceso escolarizando o desescolarizando en realidad a mis hijos, la lectura ha sido una herramienta importante para el desarrollo de ellos. Tal vez lo único que yo he hecho sistemáticamente en sus primeros años de vida, hasta los 12 años, tal vez hasta los 14 o 15 incluso, fue tener acceso a los libros y cuando eran chiquititos leerles todas las noches, desde que nacieron hasta los 4 años. Esta lectura no fue necesariamente para que ellos aprendieran a leer, sino para que sintieran el amor
que yo siento por la lectura. Desde los 0 a los 3 años los libros que leíamos eran mis libros. Ellos realmente no entendían mucho los libros. Yo podía leer un libro para mí, en el fondo, algo que yo estaba estudiando. Y si eran libros de ellos, muchas veces eran libros para tocar, a lo mejor tenían una para mirar fotos, cosas así, pero no necesariamente libros que les enseñaran algo a ellos, sino que más que nada para escuchar mi voz y el ritmo de mi voz. Desde los 3, 4 años para adelante comenzaron paulatinamente ya a hacer libros más como de niños, porque ya a los 3, 4 años los niños están hablando, caminando, preguntan cosas, etcétera. La lectura está ligada a la relación que tienen los padres con su propia experiencia de lectura. Ahora, pasa que en este caso yo soy la mamá y a mí siempre me ha gustado mucho la lectura. Entonces yo no tengo problemas para estar leyendo con mis hijos todos los días. Ahora, puede que en la casa no haya nadie que ame la lectura tanto como una persona que está apasionada por la lectura. Pero si no hay nadie, entonces tú solo necesitas un padre, una madre, un tío, una tía, hasta una profesora, un sobrino, otro niño que le guste la lectura para que esos niños se comuniquen y se pasen el amor por la lectura. El amor por la lectura es algo que se refleja en el poder de las historias como una herramienta de imaginación, que luego se transforma en un placer por aprender y seguir imaginando el mundo a través de las historias leídas y contadas en todas las formas posibles. Tal vez esas historias pueden llegar a través de la pintura, de la música, del teatro, a veces de otros libros o en otras formas de lectura. Yo siempre leí callada, pero cuando me embaracé, comencé a leer libros en voz alta para que mis bebés que estaban dentro de mi útero sintieran la vibración de mi voz. O sea, incluso antes de que los niños nacieran, ya yo les estaba leyendo, porque quería que sintieran la vibración de mi voz y el ritmo de mi lectura. Cuando nacieron, seguí leyendo en voz alta, ahora para ellos, con voz cálida, relajada, lenta y siempre leyendo algo que yo quería y disfrutaba. La mayoría de las veces leíamos libros para mi edad sobre temas importantes para mí en ese momento. Mi propio sentimiento mientras leía y mi relación con la lectura era percibida por los niños. La melodía, el ritmo, el volumen de la historia eran elementos fundamentales de la lectura que incluso a veces contrastaban con la historia que contaba, pero me hacían sentir, pensar, reflexionar sobre temas importantes y los niños siendo chiquitito, incluso siendo bebé recién nacido, por supuesto, no sabían nada de lo que estaba pasando. Ellos solamente entendían la música, que yo le digo la música de la lectura. Nótese que la exageración de la lectura no ayuda necesariamente a amar la lectura, que hacer un teatro de la lectura, saltar, gritar, cambiar de voces, puede que no le llegue a todos los niños de la misma manera. A mi primera hija le chocaba cuando alguien leía de manera exagerada a cada personaje. A ella siempre le gustó leer sola y que le leyeran, entre comillas, bien. A mi segunda hija le gustaba que le leyeran de manera más teátrica cuando era pequeñita y lo vivió más como una forma de entretenimiento. Esa lectura exagerada le producía risa hasta que empezó a crecer y dejó de producirle risa. Y ya más tarde, como ella tomó muy en serio el teatro, comenzó a ver esta lectura exagerada como una burla al teatro. Y para ella, entonces a ella ya le había dejado de gustar esa lectura exagerada, porque estaba mucho más seria en lo que era el teatro. A medida que fueron creciendo y entendiendo las lecturas, comencé a leerle historias de niños, ya cada noche y sin falta. Me di cuenta también que muchas historias de niños y de niñas eran terriblemente machistas, eran racistas, degradaban a la mujer, insultaban a diferentes culturas o religiones y comencé la búsqueda de literatura infantil apropiada. Encontré pocos libros buenos
y muchos libros que no tenían mucho sentido, así que tuve que buscar diferentes rutas de lectura. Libros de arte para adultos, por ejemplo, donde habían muchas fotos y pocas palabras. Libros biográficos de personajes, de personas, de científicos, de historiadores, de gente que ha cambiado el mundo. Y muchas veces se dormían antes que el libro terminara y a veces querían seguir leyendo interminablemente. Bueno, pronto me di cuenta que no podía comprar en Amazon todos los libros porque me iba a salir tan caro que íbamos a terminar en la bancarrota si seguíamos comprando libros. Así que empecé a comprar libros usados. Una vez que compré libros usados me di cuenta que ya no tenía más espacio en mi casa para los libros, así que empecé a dejar de comprar libros y empecé a sacarlos de la biblioteca. Siempre sacábamos libros de la biblioteca, pero ahora simplemente tomamos la decisión de que no tenemos más espacio en la casa y ahora especialmente con todo esto del, del, del virus, simplemente es mucho más difícil salir a comprar libros y necesitamos utilizar los recursos que tenemos disponibles. Una de las herramientas y los privilegios más importantes en mi proceso de homeschooling ha sido el acceso ilimitado a los libros de la biblioteca. La biblioteca ha sido mi mejor amiga y la parte fundamental de mi homeschooling. No sé si lo hubiese podido hacer sin eso. Esto es muy importante porque yo soy un poquito fanática de las bibliotecas y llevo como 10 años tratando de abrir una biblioteca en Panamá. Todavía no he podido, en realidad sí la tenemos, pero la tenemos en un espacio muy chiquitito, muy pequeñito y no hemos podido desarrollarla como yo he querido desarrollarla, pero espero que después de que acabe toda esta crisis podamos hacerla. La biblioteca comenzó a ser nuestra parada semanal. Sacábamos muchos libros y sin restricciones. Mis hijos comenzaron a sacar libros de diferentes temas que les parecían interesantes o les gustaba la portada a veces o los dibujos y querían leerlo. Ahora, luchando yo con mi propio sentimiento de controlar lo que leían, siempre trataba de colar libros fáciles de leer en caso que quisieran aprender a leer o me pidieran ayuda. Incluso habían unos libros que compré que como que te enseñaban las vocales o aprendías solo a leer las vocales. Ahora, ninguno de mis 3 hijos nunca tuvo una clase de lectura o escritura. Ellos aprendieron a leer solos. Y uno aprende definitivamente a leer solo cuando eres niño si estás rodeado de libros, porque eventualmente te vas a dar cuenta que lo que está leyendo la mamá y empieza con M suena y lo que empieza con S suena S, y lo que empieza con L suena la. Y te vas a dar cuenta que cuando mamá empieza a leer al principio y lee la, ves que es una L y una A, que suena la. Y después, eventualmente, los niños, mientras están más grandes, te empiezan a preguntar, ¿cómo se llama esa letra? La, o L. Ok, la L con la A, la. Ah, ok. Entonces, incluso habían unos libros que eran medio ridículos, que yo se los dejé en la casa y dije, bueno, ojalá que les guste. Y eran unos libros que leían como, empezaban a leer sílabas, monosílabos, después letras de 2 sílabas de manera muy lenta. Entonces, ellos casi podían leerlo, porque era de manera muy lenta y muy fácil. Entonces, los libros decían Matt sat en inglés. Matt se sentó. Matt sat on the mat. Matt se sentó en la carpeta o en el piso. Ahora, estos eran libros muy básicos que no tenían mucho sentido, pero practicaban las sílabas en inglés. Y eventualmente aprendes a leer solo, porque es muy fácil y muy simple y muy lento también. Ahora, mi primera hija encontraba esos libros ridículos. Mi segunda hija ignoró esos libros completamente y mi tercer hijo los leía todos los días.
Entonces, cada niño va a tener su propia relación con lo que tú compres. Ahora, yo lo compré, lo dejé ahí. Dije, bueno, si lo quieren leer, está ahí. Si el que no lo quiera, no lo lea. Y bueno, hasta mi tercer hijo fue el único que lo leyó. A eso de los 4 años, mi primera hija ya quería leer sola, ya no me quería al lado leyendo y todo eso. Ya, listo, ya yo aprendí, dame un libro simple, lo quiero leer yo, y listo, incluso dame un libro complejo y voy a tratar de leerlo, pero ya no me quería al lado de la cama todos los días con ella. Así que, aunque no entendía todo lo que leía o a veces no sabía cómo se pronunciaban bien las cosas en el inglés y yo no la podía ayudar porque el inglés no es mi primera lengua, ella desarrolló un amor por la lectura desde muy temprana edad y hasta el día de hoy ama el proceso de descubrimiento de estas historias. Muchas veces sacó libros que no entendía y no pudo leer, pero no importa porque gracias a la ceremonia de ir a la biblioteca, buscar los libros, elegir lo que quería a su corta edad, eso le daba seguridad. Mi lucha más grande era tratar de controlar lo que ella leía. Yo, la verdad, tenía ganas de controlar y decirle, mira, saca este libro, no, este sí. Mm, No pueden los niños amar la lectura si tú estás continuamente controlando lo que están leyendo. Ahora, ella a veces sacaba libros que eran muy complejos para su edad, no los entendía y después, 1 año, 2 años después, los entendía. Pero lo importante no era si lo entendía o no, era la relación. Ella que quería sacar ese libro, quería leerlo, aunque yo sabía y ella también incluso sabía que a lo mejor no lo entendía muy bien. Igual, lo quería leer solamente por el placer de decir que estaba leyendo un libro más grande más grande que lo que ella podía leer. Entonces, a los 6 años, mi segunda hija decidió que no le gustaba leer y que no quería leer más. Simplemente dijo, no me gusta leer. Bueno, por supuesto yo me puse nerviosa, me preocupé un poco, pero tuve que calmarme yo misma para no interceder en su relación con la lectura. Nuevamente los niños pasan por diferentes etapas, hay algunos que, y son todos diferentes. Mi hija, que era la más lectora de todas, mi hija mayor, ahora no está leyendo nada. Mi hija del medio, que era la menos lectora, ahora lee más que la primera niña. Entonces, todos los niños pasan por diferentes etapas. A los 6 años, cuando mi segunda hija dice por primera vez que no le gusta leer, yo me pongo nerviosa y lo más difícil en la educación en el hogar es mantenerse al margen del proceso de los descubrimientos de las niñas. La fe en las niñas es algo que pocas veces se discute en los círculos educativos. Ellas y los niños en general nacen queriendo aprender, curiosas por el mundo, eventualmente van a querer aprender a leer porque quieren comunicarse con la gente o lo van a tener que hacer porque quieren a lo mejor tomar una clase o hacer algo, pero lo harán porque ellas lo necesitan y lo quieren y quieren aprender otras cosas y no porque es necesariamente una obligación impuesta. Con mucho esfuerzo, yo no la presioné a leer hasta que comenzó clase de teatro desde pequeña y tuvo que comenzar a leer las historias que debía actuar. Ahora, estas historias tenían cientos de páginas y mi hija tuvo que leérsela porque si no, no podía participar de la clase de teatro. Entonces, también desde muy pequeña comenzó a cantar y tuvo que aprenderse la letra de las canciones y los contextos en que esas canciones fueron escritas. Estas letras también se las memorizaba y las cantaba todo el día, estaba siempre buscando nuevas letras, ahora incluso ella hace sus propias canciones. Entonces, todas estas son formas de lectura y de escritura que fueron importantes para su desarrollo. Ella aprendió a leer finalmente como cualquier otro niño, nunca fue a una clase, aprendió sola también y su relación con la lectura fue diferente a la de mi otra hija, pero es importante apoyar a las niñas a leer lo que ellas decidan. Aunque no estemos sintonizados con ellos, debemos darle el espacio a nuestros hijos para que establezcan una relación saludable con la lectura y que perdure por el tiempo y sacarnos a nosotros mismos del proceso. Es más importante que los niños lean lo que les guste por el resto de su vida a que lean un libro obligado y apenas se independicen de la escuela, nunca más se van a leer un libro o ningún otro medio.
Hoy en día mi segunda hija, eh, a la que supuestamente no le gustaba leer, ahora está en un club donde discuten cómo resolver problemas sociales del mundo y lee una diversidad de temas por internet, en revistas, en artículos y otros medios que le permiten de leer de manera crítica y productiva. O sea, ella está leyendo igual que como cualquier persona que le gusta leer. O sea, ella le gusta leer y tiene que leer y le encanta leer las cosas que necesita para su club. Entonces, lo tiene que leer porque tiene que tener una posición frente al tema para ir a alguna conferencia, para discutir algún tema. Entonces, es un proceso natural y ama la lectura desde esa perspectiva. Cuando el proceso de aprendizaje y del amor a la lectura es natural desde el principio, las niñas preguntarán cuando necesiten la ayuda de sus padres. Y ahí debo estar yo, preguntando y esperando que me den un signo para intervenir. Ahora, a veces me dan signos, a veces no me dan signos. Como promedio, a los 5 años mis 3 hijos ya sabían leer en inglés, pero cada uno desarrolló su propia relación con la lectura y yo debía mantenerme al margen para no causar el efecto que yo le llamo antilectura, que es el efecto que te causan las escuelas, donde te obligan a leer, donde muchas veces no estás interesado en el tema, te castigan si no lees el libro. O sea, con razón a los niños no les gusta la lectura. Bueno, hoy en día mis 3 hijos son lectores ávidos. En este minuto no están leyendo mucho. Mi hijo más chiquitito de 9 está leyendo más que mis otras 2 hijas que son mayores, porque nuevamente los niños pasan, suben y bajan. Hay tiempos que leen mucho, otros que leen menos, pero todos aman la lectura y yo sé que eso les va a quedar para el resto de la vida. Ninguno asistió nunca a una escuela y a ninguno se les ha obligado ni a leer ni a escribir. Sin embargo, leen y escriben de manera perfecta y de hecho aprendieron a leer solos porque simplemente yo no estaba, yo nunca tomaron una clase y yo no les hice un currículum porque nosotros hacemos tenemos el modelo de la desescolarización, que significa que no hay un currículum educativo. Ellos aprendieron observando las palabras y las letras que yo leía cuando les leía al lado de ellos, escuchando cómo se pronunciaban más o menos el inglés, les trataba de leer español, pero les leía más en inglés porque teníamos más acceso a libros de inglés. Y bueno, más o menos, ellos ahora me corrigen la pronunciación en inglés. Siempre han tenido un acceso ilimitado a los libros, eso sí es importante. Ellos eligen sus libros, a menos que sean descaradamente inapropiados. Yo no los censuro. Ahora, sí hay libros inapropiados, por supuesto, que son libros que a lo mejor tienen cosas que eh, por cosas de tus valores tú no quieres que tus hijos lean eso. Y ahí sí yo le he dicho, no, espérate, no quiero que leas eso porque encuentro que está muy sexualizado a lo mejor y no es apropiado para ti, para tu edad. O no quiero que estés leyendo un libro que te va a mostrar una cosa errónea, a pesar de que hay muchos libros de mitologías y que son terribles y todo eso lo han visto, pero son en contexto histórico. Pero muchas cosas sí hay inapropiadas, hay muchos cómics que son inapropiados, o sea, necesariamente me refiero, pero la mayoría, hay muchos libros de qué elegir, así que también en ese sentido los padres tenemos que tener mucha apertura, pero también cuidado. Bueno, cada uno en la casa aquí tiene un espacio de biblioteca, una pequeña biblioteca, pero también tenemos un espacio más grande de biblioteca en un espacio que tenemos en la casa. Los libros son muy diversos y bueno, una vez al año vamos a una librería y compramos un libro. Nuevamente, eh, como acá los libros son muy caros en Estados Unidos y creo que en otros países también, los libros están muy caros en general. Así que nuevamente las bibliotecas son uno de nuestros principales espacios.
Ahora, en el caso del español, es importante saber que el español sí tuvimos una tía, la tía Tina, con la cual nosotros compartimos mucho en Panamá. Y la tía Tina es una profesora retirada. Entonces, tía Tina eh, le enseñaba a niños a leer en su época, en los años 60, en los años 50, y quería enseñarle a leer a mis hijos en español. Por supuesto que yo le dije, tía, haga lo que quiera, si quiere enseñarle a leer, hágalo. Ella le enseñaba con los libros que utilizaba en los años 60. Tampoco me metí en esa historia de enseñanza. Tía Tina enseñaba cuando ella veía que los niños querían aprender y lo hacía todo un juego nuevamente. Ellas se relacionaron así con su tía y yo me mantuve al margen. Algo que sí hice era hablarles en español en la casa, por supuesto, porque ese es nuestro idioma de madre, algo que no podía hacer de otra manera. Así que eh, gracias a tía Tina que le mostraba los libros y le enseñaba las vocales y los sonidos que eran diferentes al inglés en el español, la verdad fue como en un verano los niños ya aprendieron a leer el español porque ya sabían, leían mucho en inglés. Y mientras más sabes leer, mientras más aprendes en un idioma, el otro idioma también. A pesar de que también ellos están escuchando el idioma español continuamente conmigo. Así que también se imaginan cómo suena. Me gustaría destacar que la lectura no debe ser impuesta desde mi punto de vista. Hay mucha gente que no considera que eso está bien, que hay que imponerla. Yo digo que no hay que imponerla, sino que debemos dejar que los niños desarrollen su propia relación con la lectura. Esta se puede desarrollar en muchas maneras, con lecturas de libros, con revistas, con canciones, con cómics, incluso con lectura de libros de fotografía. Todas las lecturas son importantes, como la lectura musical, por ejemplo, la lectura de los mapas. Todas las lecturas son importantes. O sea, si a un niño a lo mejor no le gusta leer, pero le gusta leer mapas, es espectacular. O le gusta leer música, el proceso de lectura es importante con todas las lecturas. El proceso de enamoramiento de la lectura es lento y complejo para algunos y fácil, intenso y simple para otros. Todos los niños nuevamente son diferentes. Los padres debemos tener fe en el proceso de amar la lectura y un poco menos de fe en las listas según la edad. Esto es lo que te tienes que leer ahora en el verano, o esto o lo otro. Nuevamente, la lectura es una herramienta para amar, no necesariamente para calificar. Si un niño ama la lectura desde chiquitito, le va a durar ese amor para el resto de la vida. No es algo que va a terminar. Y bueno, nos quedan 10 minutos, no nos queda mucho. Eso eran dos cosas muy importantes para mí. Ahora, voy a tratar de responder muchas preguntas que han llegado a través de los correos y bueno, me gustaría concentrarme en las primeras preguntas. Hay muchas preguntas, voy a tratar de responderlas las más posibles. Si no las respondo aquí, de todas maneras las voy a responder por email. Si no, voy a hacer otro video solo respondiendo preguntas, pero eso es una de las cosas más importantes. Ustedes que están, que tenemos presente en la clase, también pueden preguntar y mandarlas por chat. ¿Ok? Por mientras que yo respondo algunas de las preguntas que ya han llegado. Ok. La primera pregunta es, me gustaría que nos compartieras idea de cómo hacer una clase. ¿Cuánto debería durar sin que se aburra el alumno? Entonces, la edad del niño es un factor importante en la clase. Un niño de 2 años debe tener una clase, un horario, un esquema diferente a un niño de 9, diferente a un niño de 17. De hecho, un niño yo dije que a mis hijos, por lo menos yo nunca le hice una clase hasta como los 12 años, porque para mí el juego era una manera de aprender. Un niño de 3 años puede que se concentre por menos tiempo que un niño de 6 o de 9. La concentración es lo que va a responder esta pregunta. Hay un blog que se llama Learning and the Brain del autor Andrew Watson, que es un profesor que aplica técnicas de psicología y neurociencia en las escuelas
y él enseña y dice que no está claro cuánto debe durar una clase, porque y cito al autor, dice, la evidencia sugiere que la forma en que los maestros usan el tiempo que se les asigna es más importante que la duración de la lección o el horario de las lecciones. O sea, si un profesor tiene una clase súper entretenida y cómo la hace de manera que los estudiantes están súper concentrados, la hora, las 2 horas o las 3 horas se van a pasar súper rápido. Si un profesor es tremendamente aburrido y hace la clase de una manera que los profesores, o sea, los estudiantes se aburren tanto, esa media hora puede sentirse como si fueran 3 años. Entonces, digamos que ya, necesitamos una respuesta más concreta. Tenemos que pensar, digamos que le vamos a hacer una clase a un niño que es un poco más grande. Nuevamente, todo esto yo no lo he hecho necesariamente con mis hijos porque mi esposo y yo decidimos que no le íbamos a enseñar a nuestros hijos, que íbamos a ser padres y no maestros. Por lo tanto, ahora yo soy profesora en la universidad, mi esposo también es profesor en la universidad y también somos profesores fuera de la universidad. Así que voy a, como estructura, como clase en general, hay varias cosas que hay que pensar, los objetivos, cuál es el propósito de la clase, cuál es la estructura, tienes que tener una estructura de la clase, cuáles son las actividades que vas a hacer. En las actividades va a haber observación, va a haber diálogo, va a haber presentación de la materia y cómo va a ser, qué experimentación va a haber experimentación sí o no, van a haber preguntas, va a haber una aplicación del método científico, cómo se va a contextualizar lo que estás hablando en la clase, cuál va a ser el desarrollo del pensamiento que quieres que pase, cuáles son las aplicaciones creativas de lo que estás pasando. Y también tiene que haber como una conclusión. ¿Cómo fue el aprendizaje? ¿Aprendieron los niños? Y súper importante, una autoevaluación. ¿Cómo son las tareas? ¿Son entretenidas? ¿Los niños están aprendiendo o no? Si los niños no están aprendiendo, la clase a lo mejor no tuvo el objetivo que quería. Entonces tenemos que pensar en esas cosas. Ahora voy a dar un ejemplo solamente para eh, contextualizar esto que acabo de decir. Digamos que yo quiero hacer una clase de musicoterapia y el objetivo es que el niño aprenda qué es la musicoterapia. Digamos que es un niño de 7 años, que es chiquitito y que yo no puedo llegar con libros y libros diciéndole esto es la neurociencia y así es como funciona la música en el cerebro. No. Digamos que yo tengo que tener una estructura para un niño de 7 años o de 8 años. ¿Qué les parece si tengo una estructura de 3 canciones? La primera canción es una canción de bienvenida, donde decimos hola, donde abrimos la clase, le da estructura a la clase. La segunda canción va a ser una canción sobre los efectos terapéuticos de la música y la tercera canción va a ser una canción de despedida. Entonces, voy a cantar la canción de bienvenida, donde los niños podrán decir su nombre y algo que les gusta sobre la música. Después, ahora podemos estar ahí, si es una clase de 20 niños, podemos estar 1 hora cantando esta canción. Podemos sacar o meter instrumento en esta canción, podemos cambiarle de tono en la canción, incluso podemos cambiar la melodía o el ritmo de la canción. La segunda actividad que voy a hacer, voy a cantar una canción diferente cada semana sobre un aspecto terapéutico de la música. Por ejemplo, la primera semana voy a hacer una canción sobre la música y el dolor. La música está relacionada con el dolor porque a través de la música uno puede controlar el dolor y bajar el dolor. Entonces es algo, este es un concepto importante y complejo para que lo entienda un niño de 7 años. Por lo tanto, voy a cantar una canción que sea simple, que diga la música ayuda a controlar el dolor. La segunda canción, la segunda semana voy a hacer una canción sobre el ritmo cardíaco y la música, lo que acabo de explicar yo con los ritmos de respiración para poder controlar el estrés. La tercera semana voy a cantar una canción sobre la relación entre la música y la relajación. Después, ¿cuáles van a ser mis conclusiones? Tal vez grabar la canción, que canten la canción. La tarea es que la puedan cantar en un par de semanas, preguntar si les gustó la clase, si quieren aprender más canciones, si quieren volver a la clase, etc. La otra opción es seguir un currículum que ya esté hecho.
y ahí no tienes que preocuparte de cómo vas a hacer la clase, sino que solamente sigues un currículum. Y quería hoy mostrar Khan Academy, pero no voy a poder, así que van a tener que ir al website latinahomeschooler.org y ahí van a poder ver, yo tengo el link de Khan Academy, que es una academia gratuita que tiene todos estos currículums gratuitos que puedes seguir. La pregunta 2 es muy importante, dice, me interesaría mucho un enfoque pedagógico asertivo y que pueda dar en contextos vulnerables por economía, condición socioeconómica y cultural que afecten a personas, pero me interesa formarme en este ámbito, dado los cambios que se avecinan en esta situación. Bueno, esto es muy importante, este es un tema complejo. Cuando trabajas en comunidades vulnerables, debes saber cuáles son las necesidades que ellos tienen y en qué situación de pobreza se encuentran. Existe la pobreza media, la pobreza extrema, la marginalización total, o sea, existen muchos niveles, entonces todos estos son diferentes y estas comunidades tienen también diferentes tipos de problemas sociales. Bueno, por supuesto, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la buena comida, sobrepoblación en sus comunidades o en sus casas, falta de acceso a buenas casas con un buen techo, con un buen refrigerador, etcétera. Falta de acceso a la salud. Las comunidades en pobreza extrema pueden tener padres en las cárceles, madres trabajando en la noche, violencia doméstica, drogas en la casa. Entonces, mientras más problemas sociales, más apoyo debes tener para educar en el hogar. Una de las actividades donde yo he participado son cooperativas de homeschooling. Estas cooperativas son lugares donde las familias que educan en el hogar se reúnen para tener espacios neutros y seguros. Yo he participado en varias cooperativas, en todas ellas han habido poblaciones muy vulnerables y como he visto que se ha hecho aquí es que madres de la clase media se reúnen y apoyan a este tipo de familias o también madres de todas las clases sociales, me refiero, no solo clase media. Eh, por cada 3 o 4 familias a veces hay una o dos que no pagan o pagan menos y participan de las cooperativas, pero las cooperativas se pueden hacer en cualquier sociedad, en cualquier grupo y no importa eh, no importa clase social de la cooperativa, en todas las clases sociales se pueden hacer. Estas cooperativas pueden funcionar con voluntarios, con practicantes, hay que tener una red de apoyo. En mi caso, como yo soy parte de Fundación Danilo Pérez, yo utilizo este espacio para hacer algunas clases, las conferencias de los homeschooling, los niños van a las clases de música, se les puede dar seguimiento, etcétera. Pero este es un tema muy complejo porque el grupo de apoyo debe incluir toda la sociedad. Una iglesia o una fundación te puede otorgar un espacio para trabajar con donaciones de libros e incluso hablar con una biblioteca que te permita utilizar el espacio. Eh, a lo mejor vas a tener necesidad de acceso a Internet. Tal vez una empresa privada te puede patrocinar un acceso a Internet. Un médico o un estudiante de medicina puede dar clases sobre higiene, enfermedades, remedios, drogas, etcétera. Lo más importante es que tengas una red interdisciplinaria de apoyo y te eduques en liderazgo para mantener esa red de apoyo funcionando. Muchas personas deben activarse cuando estos proyectos comienzan a tomar vuelo y es aquí donde las personas comienzan sus propias instituciones, sus fundaciones, sus organizaciones no gubernamentales, sus programas educativos fuera del sector escolar. La pregunta número 3 que tengo aquí, que tenía, es tiempo de estudio versus horas de juego. Ya yo comenté que desde los 0 a los 6 años yo personalmente tuve 100% de juego y esto excluye los juegos electrónicos. De los 6 a los 18 años depende del niño. Tenemos que seguir recordando que con el juego, como acabamos de comentar, se aprende y se practica la concentración. Recuerde que el niño tiene tiene una enseñanza dirigida y una atención personalizada, necesita menos horas de estudio académicos. O sea, si tiene una clase privada de 1 hora, eh, tiene una clase privada donde se le está dando el 100% de la atención, no necesita estar 4 o 5 horas metido en una clase porque tiene una atención personalizada. En la escuela tiene una atención que no es personalizada, hay 30 personas en una clase. Entonces,
los profesores no le pueden dar la atención que necesita y se demora más el aprendizaje en pasar. Entonces, cuando tienes una atención personalizada, necesitas menos horas académicas. Y el niño te dirá cuánto él se puede concentrar. Cuando uno está tratando de enseñarle y enseñarle, enseñarle y no se concentra, simplemente no vale la pena seguir enseñando porque no está reteniendo esa información. Pregunta número 4. Legalmente, ¿cómo se hace para promover a los niños de grado? Esto ya lo comenté cuando comentamos sobre las legalidades del homeschooling. Depende del país y de la metodología que estés utilizando. Si sigues un currículum online, es el currículo el que te dirá, cuándo el niño está listo para ir al próximo grado. Usualmente estos currículos hacen un año de clase normal y te dicen, este es el primer grado, este es el segundo grado, este es el tercer grado. Esto después lo debe legalizar en los ministerios de educación. Hay ministerios de educación que aceptan el unschooling, la desescolarización, y hay otros que no. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando haces unschooling tienes que saber si es aceptado esa metodología, la desescolarización, es aceptada en tu país como algo legal, porque ya se sabe que en Panamá, por ejemplo, se han acosado a familias que hacen desescolarización o unschooling, y no solo eso, no solo se ha acosado a esas familias, pero hay otras familias a las cuales se le han quitado los niños y han tenido que ir a la corte. Así que eso es muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Ups. Pregunta número 5. ¿Cómo se pudiera empezar a exponer de manera didáctica a los niños que ya pueden leer música a otros tipos de géneros musicales como jazz, salsa, merengue, o no es aconsejable hasta que tengan la parte de la música clásica dominada? Esto es algo ya eh, más enfocado en la música. Bueno, ¿cómo puedes empezar a exponer de manera didáctica a los niños? Es escuchando otros géneros de música, bailando esos géneros de música, cantando esos géneros, leyendo la historia de esos géneros de música, tomando clases de esos géneros de música lo antes posible. No es un requerimiento que los niños partan con la música clásica en ningún estilo y en ningún país. El niño puede empezar tomando clases de cualquier tipo de música. La música clásica es lo que se enseña usualmente en el conservatorio y todo eso, pero no es un requerimiento para poder estudiar música. Hay mucha gente que estudia música y nunca en la vida estudia música clásica. Pregunta número 6. ¿Cómo puedo actualizarme y reforzar, agregar conocimientos? Para los padres que quieren reforzar conocimientos, lea periódicos académicos y libros de historia. Tome cursos gratis, los cursos gratis incluso que puede tomar hasta con sus hijos, aprenda con sus hijos. Revise la bibliografía de los libros. Si está usted leyendo sobre educación, y hay un libro que le gusta y parece que fuera un libro muy bueno, revise la bibliografía de ese libro y léase los libros que dice esa bibliografía. La pregunta número 7, ¿cómo aplicar el homeschooling en niños autistas? Y esto es algo muy importante porque yo, la verdad, no tengo experiencia con niños especiales. Sí, hay muchos niños especiales que nosotros tenemos de amigos y participamos en clases, etcétera. Pero yo como mamá no tengo niños que están diagnosticados con ninguna condición. Pero existen muchas sugerencias y muchos libros y muchos espacios donde puedes encontrar información. Yo estaré haciendo un espacio en mi web para recolectar esta información sobre el homeschooling con niños especiales. Pregunta número 8. No sé cómo entusiasmar a mi hijo sobre la idea de hacer homeschooling. Tiene muy conocido el concepto de cuando entras a la escuela, ya vas a la escuela, los conceptos de recreo, viajar en busito, y me dice, mamá, yo no quiero eso de homeschool. Mi esposo y yo nos estamos aterrando sobre la idea de que no se sienta feliz. Entonces, aquí es algo importante. Bueno, si me preguntas
Sobre el miedo a hacer el homeschooling, te puedo decir que yo tuve mucho miedo de hacer homeschooling y estuve aterrada por mucho tiempo. Ahora ya no tengo miedo, pero al principio sí tuve miedo, así que entiendo lo que sientes. Pero tienes que pensar también cuál es el objetivo de hacer el homeschooling. ¿Qué actividades le gustan a tus hijos? Esas son las actividades que hay que hacer intensamente. ¿Qué edad tiene el niño? O sea, un niño que empieza el homeschooling a los 3 años no es lo mismo que un niño que empiece el homeschooling a los 16. Son dos edades muy diferentes y hay que tomarlo de manera muy diferente. Y una de las cosas que puedes hacer es esperar a que el niño cambie de escuela. O sea, si está en una escuelita eh, por 2 años o por un año, y de ahí tiene que cambiarse a la próxima escuelita, como por ejemplo acá hay elementary school, la escuela elementaria, después pasan a una escuela que se llama middle school. En ese cambio de escuela tú puedes hacer el cambio y sacarlo. Si es un niño que tiene 6 7 añitos, es muy chiquitito, o sea, eh, tienes que pensar en qué cosa le gusta al niño y cómo mostrarle que el niño puede aprender de otras formas también. Eso va a depender 100% de ti. Pregunta número 9. Cuando tus hijos previamente han sido escolarizados y por cosas de la vida tienes que hacerles homeschooling, ¿cómo motivar a los estudiantes adolescentes a ayudarlos a comprender las ventajas de ser homeschooler? Nuevamente, repito la misma pregunta. ¿Qué actividades le gustan a tu hijo o a tu hija? Esa hay que hacerlas intensamente. Ahora va a tomar un tiempo. Te digo que los niños adolescentes, yo tengo 2 adolescentes, son complejos, son súper complejos. Y yo que estoy haciéndoles homeschooling y que han hecho homeschooling toda la vida, no es tan fácil porque están en un proceso de cambio muy intenso. Entonces, un día les gusta una cosa, al otro día no les gusta. Un día se interesan por un libro, al otro día odian el libro. O sea, están en ese momento donde no se sabe qué va a pasar de un día a otro. Pero hay cosas que a todos los teenagers, a todos los adolescentes les gusta, que son cosas que hacen los grandes y que ellos pueden hacer porque tienen que aprenderlo o porque están ya en un proceso de ser más grande, como por ejemplo aprender a manejar, que es una de las cosas que yo he hecho con mis hijas ahora que estamos en cuarentena, no hay muchos carros afuera y son cosas que lo tienen que aprender y es fundamental para un adulto saber manejar, especialmente cuando estamos en momentos críticos. Entonces, trabajar como voluntariado o incluso ponerse a trabajar. Si tienes alguien que tiene 16, 17 años en tu casa, puede perfectamente comenzar a trabajar en algo que le dé dinero y eso le va a ayudar también a ser independiente. Si no es algo que tiene dinero, como un voluntariado. Fundación Danilo Pérez está siempre disponible y el Panama Jazz Festival. Siempre tenemos muchos voluntarios adolescentes que tienen, bueno, 18 años empiezan, pero pueden trabajar en la casa o contigo. Si tú tienes un negocio, algo que haces, que te ayuden, que vengan contigo al trabajo, un voluntariado, ayudar de repente a repartir donaciones, cosas que pueden hacerlo contigo también, que son cosas de adultos que le pueden gustar. Bueno, otra pregunta, ¿qué recomendación podría darme para poder tener un espacio de estudio en casa ahora con la cuarentena decretada? He tratado de dar las clases con la pequeña en su cuarto sin televisión y tratando de no tener interrupciones, pero siento que ella se me distrae mucho y es un problema poder terminar las asignaciones. Bueno, acá quiero decir que las escuelas puede que estén dando mucho material, que es quéjese con la escuela, o sea, dígale a la escuela, oiga, están dando mucho material, simplemente no se puede. Ahora, las escuelas están tratando de que esta escuela se pase a la casa, cuando a lo mejor eso no existe, es una fantasía de que ahora la escuela va a llegar a la casa, a menos que, no sé, a menos que sea una de esas familias homeschoolers que han hecho escuela en casa toda su vida y realmente tienen una escuela y una disciplina que se ha venido desarrollando de que tienes 3 años. Es imposible que una escuela vaya y te mande todos esos libros y diga, ya ahora tú, el papá, lo tiene que hacer todo. Toda esta escuela que los padres eh, no están acostumbrados a hacer y también es injusto porque es un sistema.
que tiene toda una escolarización, todo un currículum y unas cosas que utilizan que a lo mejor tú ni siquiera tienes o no puedes hacerlo pasar ahora por ti misma. Así que vaya a la escuela y dígale, esto es, no se puede hacer o no lo puedo hacer. Y finalmente, si usted tiene a su niño en la escuela, es la escuela la responsable de que eso se haga. Eh, Deje que la niña juegue. Deje que la niña juegue y haga lo que ella quiera. No juegue en lo electrónico, no estoy hablando electrónico, pero deje que la niña tenga más tiempo libre, no en una pantalla, sino que tiempo libre para jugar, tiempo libre para hacer otras cosas, pintar, para cantar, para bailar, y de ahí entonces a lo mejor puede terminar la tarea porque ya va a estar eh, mucho más, se va a poder concentrar mejor. Ayúdele a hacer tareas, tal vez tienen que hacerlas juntas. Para el ruido, si ella tiene mucha distracción, a lo mejor se está distrayendo mucho porque hay mucho ruido. Definitivamente hacer una tarea con una televisión prendida en otro cuarto es difícil, me cuesta a mí que soy mamá homeschooler, imagínese a la niña. Que haga ejercicio. El ejercicio te ayuda, lo que habíamos leído en el periódico de pediatría. Eh, el ejercicio es importante para que los niños se puedan concentrar. Cambia el espacio de estudio. A lo mejor la niña no quiere estar estudiando en el cuarto, quiere estudiar en otro espacio, que los espacios trate de que no tengan mucho ruido y que se pueda concentrar. Apague la televisión, etcétera. Así que, bueno, con esto doy por terminado la clase. Muchas gracias a todos. Estoy muy contenta que se hayan unido todos ustedes.